Tolten y sus vecinos cuidan el medio ambiente 2020. Proyecto FNDR de Medio Ambiente. ¿La basura un problema? Deberíamos considerarlo debido a que se generan alrededor de 2.000 millones de toneladas de basura al año, de los cuales 0,74 kilogramos se producen por habitante al día. De esos residuos generados, solo el 16% son reciclados. A nivel nacional tenemos problemas, ya que en Chile se generan 1,25 kilogramos de basura por habitante al día, y en la región de la Araucanía se producen 306.000 toneladas de basura al año, además de ser una de las regiones que menos recicla. De la basura que generamos en nuestras casas, alrededor del 50% corresponden a residuos orgánicos. Esos residuos los podemos destinar para la generación de abono orgánico, mediante la técnica de compostaje. Los residuos orgánicos son todos los elementos que son desechos o residuos de origen animal o vegetal. Esos residuos tienen la capacidad de degradarse, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Como ejemplos de residuos orgánicos tenemos restos de comida, frutas, jardín, verduras, entre otros. El compostaje consiste en la transformación de la materia orgánica en compost o humus mediante la descomposición. Es muy beneficioso para el suelo, ya que aporta macro y micronutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, entre las que destacan el nitrógeno, el fósforo y potasio. El compostaje es un proceso biológico llevado a cabo por los microorganismos como bacterias y hongos de tipo aeróbicos. Esto quiere decir que actúan en presencia de oxígeno bajo ciertas condiciones como humedad, temperatura y aireación. Respecto a la primera, debe estar idealmente entre un 45 a un 55% de humedad. Luego, en la condición de temperatura destacan tres fases, como la mesófila, donde actúan hongos y bacterias a temperaturas de 20 a 40 grados Celsius. Luego, la fase termófila, donde la temperatura se incrementa alcanzando los 60 a 70 grados Celsius, donde ocurre la esterilización del sustrato, y la fase número 3, que es la de maduración, donde la temperatura disminuye al igual que la actividad de las bacterias. Por último, tenemos la aireación, la cual es esencial ya que las bacterias que actúan en este proceso corresponden al tipo aeróbicas. Para compostar necesitamos de una compostera. Esta consiste en un recipiente que puede ser plástico, de madera u otro material, el cual debe contar con aperturas para tener un mejor acceso al compost. Esta, a su vez, la podemos construir artesanalmente con materiales reciclados o comprarla directamente en el comercio. Para compostar debemos usar materiales húmedos o verdes, en los que tenemos de descomposición rápida como hojas, vegetales, pasto verde, entre otros. También tenemos húmedo o verdes de descomposición lenta como frutas, verduras como el tomate, pepino, etc. Y por último, los que podemos agregar pero en poca cantidad, como restos de poda o jardín, y cítricos como la naranja, limón u otros. Estos últimos debido a su alto contenido de acidez, a lo que puede afectar la función de las bacterias. También debemos agregar a nuestra compostera materiales secos o cafés. Estos suelen ser de descomposición muy lenta, pero son los que reducen el contenido de humedad de los materiales verdes y mantienen el equilibrio en el proceso. Aquí podemos utilizar cartón, hojas secas, pasto seco, virutas de acerrín, entre otros. No debemos agregar a nuestra compostera carne, ya que genera malos olores, además de la llegada de plagas como roedores y moscas. Tampoco se deben agregar papeles con tintas como las revistas, debido a que contienen químicos que pueden inhabilitar el proceso de las bacterias. Tampoco debemos agregar productos cocinados con grasas ni excremento de mascotas como perro o gato, ya que pueden transmitir enfermedades. Respecto al proceso de compostaje, tenemos el equipo el cual corresponde a la compostera. El proceso que ocurre es compostaje. Organismos que actúan en el proceso son las bacterias, y el producto final que se obtiene corresponde al compost o suelo orgánico. Como primer paso, para compostar debemos ubicar la compostera directamente sobre el suelo al aire libre, en un lugar que esté protegida de la lluvia o sol directo para evitar pérdidas o excesos de temperatura o humedad. Luego, debemos agregar en el interior una primera capa de unos 5 centímetros de material seco o café. Siguiente paso, debemos agregar material verde en razón de 2:1 y cubrir con otra capa de material café. Cuarto paso, debemos dejar un espacio en la compostera para seguir añadiendo residuos orgánicos y poder tapar. Así, impediremos el ingreso de plagas que pueden afectar el proceso.
Debemos estar revisando nuestra compostera para observar si la humedad está bien o se observa algún problema. Además, procurar revolver una vez por semana con una pala, horqueta y lo que estime pertinente para realizar dicha acción y lograr una correcta aireación. Una vez transcurrido unos 6 a 8 meses podremos obtener el compost ya maduro, el cual se debe extraer y hornear para agregar nuevamente a la compostera los residuos que no alcanzaron a degradarse. Ya realizado este proceso, podemos utilizar el compost como abono orgánico, agregándolo a nuestras hortalizas, jardín o para la reestructuración del suelo.